Hola, bienvenidos. Estamos ya en la recta final. Nos quedan apenas este y 3 encuentros más. Es muy probable que hayan quedado algunas dudas de la semana pasada. Fue un video bastante más largo y complejo. Ojalá hoy podamos despejar algunas de esas dudas y traer un poco más de claridad a nuestro estudio. Acompáñame a revisar algunos puntos importantes del video anterior. Una de las aclaraciones que hicimos la semana pasada es que, dada la complejidad del capítulo 8, se requerían los últimos 4 capítulos de Daniel para explicar, ampliar y aclarar. Dijimos que el ángel Gabriel se fue, pero que muy pronto volvería para continuar explicándole la profecía a Daniel. Por eso hoy, en el capítulo 9, encontraremos información que fue muy valiosa para Daniel y que lo será para nosotros. Pero primero, repasemos algunos puntos importantes del capítulo anterior. Uno de los conceptos más importantes que mencionamos es que el capítulo 8 está escrito en el lenguaje del santuario. Los animales que aparecen son animales que se utilizaban como ofrendas. Vimos la similitud con los sacrificios que se ofrecían en el día de expiación según Levítico 16. Y también notamos que el capítulo colocaba un énfasis especial sobre el cuerno pequeño. En este contexto del santuario, el cuerno pequeño aparece con un rol sacerdotal. Se lo identifica en el verso 13 como la prevaricación asoladora. Es muy interesante que este mismo texto lo identifica como una de las 2 entidades que pisotean el santuario y el ejército. La otra entidad que pisotea el santuario y el ejército es el continuo. Y acá entramos en otro punto importante del video anterior. Concluimos que el continuo representa al paganismo, que según este capítulo oprime durante cierto tiempo al pueblo de Dios. Prestemos atención a Daniel 8:13 por un momento. Daniel escucha a unos santos conversando y la parte más importante de esa conversación es una pregunta y una respuesta a esa pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión? Quien hace esta pregunta se refiere claramente a la visión que ha sido presentada anteriormente, la de las bestias y el cuerno pequeño. Ya conocemos la respuesta a esta pregunta ¿hasta cuándo? Durará hasta que se cumplan 2300 años. Lo que no es tan sencillo identificar es cuándo comienzan a correr esos 2300 años. Y para responder esto es clave no pasar por alto la palabra visión. Por lo tanto, para conocer cuándo comienza ese periodo, debemos identificar en qué punto de la historia comienza la visión. Entonces, cuando vamos al comienzo de la visión, vemos a un carnero que representa a Medo-Persia en su máximo esplendor. Dice que ninguna bestia puede hacerle frente, que nadie puede escapar de su poder. Y si pensamos en Medo-Persia, esta imagen nos hace pensar en Artajerjes, donde el imperio alcanzó su máximo brillo. Y Daniel 9 nos confirma esta sospecha, al decirnos que la visión comienza con la orden para restaurar y edificar Jerusalén. En síntesis, la visión, o sea, el periodo de 2300 años, comienza en el año 457 a.C. Volviendo a la pregunta del verso 13, vemos que en ella se identifican 2 partes principales de la visión. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Sabemos que la prevaricación asoladora es equivalente al cuerno pequeño pisoteando al pueblo de Dios. Entonces, según esta pregunta, lo que precede a la obra del cuerno pequeño tiene que ser equivalente al continuo, es decir, la serie de bestias representando naciones paganas que ejercen dominio sobre el pueblo y el santuario de Dios. Entonces, lo que este santo nos está transmitiendo es que por cierto tiempo el continuo, o sea, las naciones paganas, oprimieron al pueblo de Dios hasta que en un punto se produce un cambio. Aparece una entidad que se adjudica un rol sacerdotal, quita el continuo, colocándose por encima de naciones y gobernantes paganos y da inicio a una nueva dispensación, una segunda dispensación de la opresión del pueblo de Dios. Esta dispensación es la dispensación de la prevaricación asoladora, la opresión que Daniel 7 nos dice que sería por 3 tiempos y medio. 3 años y medio proféticos, es decir, 1260 años reales. Tengan presente esto último que dijimos,
porque en un ratito volveremos a este punto. Al finalizar el capítulo 8, gran parte de lo que hemos dicho, Daniel no lo entendía. La visión le había mostrado que la caída de Babilonia en manos de los medo-persas ya era un hecho. De hecho, muy poquito tiempo después, ese mismo año, ya con la ciudad de Babilonia sitiada por Ciro, Daniel es llamado para interpretar la escritura en la pared. Historia que ya analizamos hace algunas semanas. En ese momento, el profeta sabía perfectamente bien lo que estaba pasando. Podríamos decir que ni siquiera necesitaba leer e interpretar la escritura en la pared. Es que la profecía se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Ya sabía de Ciro, ya sabía de la caída de Babilonia, incluso ya conocía la manera en la que caería esa gran ciudad. La escritura en la pared simplemente confirma todo esto. Daniel sabía la obra que Ciro llevaría a cabo. Además, conocía también muy bien los períodos proféticos anunciados por el profeta Jeremías. Pero la gran pregunta era, si el Ciro anunciado por el profeta Isaías ya está aquí y el período de 70 años anunciado por el profeta Jeremías ya casi acaba, ¿por qué en la visión, en la maré, me dijeron que el santuario continuaría siendo pisoteado por 2300 años más? La maré era demasiado contradictoria con las profecías. Y en su angustia, Daniel se dispone a buscar a Dios en ayuno y oración. Necesita encontrar una respuesta. Nos encontramos en el primer año de Darío. Recordemos que Ciro había cedido el trono de Babilonia a su tío. Daniel nos cuenta que se puso a estudiar con más profundidad los escritos de Jeremías. Quería saber si había alguna cosa que había malinterpretado. Y al no encontrar errores en su entendimiento, se dispone a orar. Sabía que debía hacerlo. Si bien el capítulo 9 registra una oración y su respuesta, podemos tener certeza que no fue la única oración que Daniel hizo al respecto. De hecho, no sería una locura pensar que lo que ocurre en el capítulo 9 transcurra durante la historia que se relata en el capítulo 6. Recuerden que ambos capítulos transcurren en el mismo año. Y si prestaron atención, se van a acordar que en el video en el que abordamos el capítulo 6, mostramos que Ellen White declaraba que lo que Daniel estaba haciendo en sus oraciones 3 veces al día era interceder. En videos anteriores mencionamos que en el orden cronológico de los capítulos está primero Daniel 6 y después está Daniel 9. Pero, como les decía, una posibilidad es que el capítulo 9 transcurra durante el capítulo 6, antes de que Daniel sea echado en el foso de los leones. Tendría todo el sentido. En fin, cuando prestamos atención a la intercesión de Daniel en el capítulo 9, vemos que a grandes rasgos él intercede por dos cosas: por su pueblo y por la ciudad, o sea, por el santuario. Esto es muy interesante, porque son las mismas dos cosas que en Daniel 8 se nos dice que están siendo pisoteadas: el santuario y el ejército. Y al momento de interceder, Daniel lo hace de una manera muy particular. Lo hace de una manera que casualmente también podemos encontrar que había sido anunciada en las Escrituras. En ocasión de la inauguración del Templo de Salomón, en su oración, aquel sabio rey había declarado: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de sus enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora, pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Es muy interesante que Salomón declara que si llegara a pasar que el pueblo vaya cautivo y volviendo en sí ellos se convirtieren de corazón y elevaren oración confesando su iniquidad, Dios oiría la oración,
ampararía su causa y los perdonaría. Pero eso no es todo. Salomón también dice que ellos, desde donde estén, debían orar hacia la tierra, hacia Jerusalén, hacia el santuario. Y esta es exactamente la manera en la que Daniel estaba orando en el capítulo 6. Si repasamos la oración completa de Salomón, vamos a ver que guarda muchas similitudes con la oración de Daniel. Ambos resaltan la misericordia y la justicia de Dios. Claro, Salomón no confiesa ningún pecado. De hecho, él está invitando a Dios a que venga a habitar a ese templo que él acaba de construir. Pero también es cierto que la situación es diferente. Salomón estaba inaugurando la casa de Dios. En cambio, Daniel eleva su oración estando la casa de Dios destruida. Él sí necesita confesar su iniquidad, la de su pueblo y la de sus padres. Daniel ora anhelando la reconstrucción del santuario de Jehová. Uno de los aspectos más notorios es que Daniel reconoce su pecado y el pecado de sus padres. Daniel compara y contrasta la iniquidad del pueblo con la justicia de Dios. Reconoce que todo lo que les ha tocado vivir como pueblo es justo. Algo sumamente interesante es que el profeta identifica el castigo que le ha tocado sufrir al pueblo como algo que había sido anunciado previamente en las Escrituras. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Todo esto podemos encontrarlo anunciado en Levítico 26. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. En Daniel 9, 16 y 17, Daniel pide por una de las cosas que más le duelen. Algo que también desde la visión del capítulo 8 lo tiene muy conflictuado. Pide por la ciudad, Jerusalén, y por el santuario asolado. Esto nos muestra que aunque la profecía de los 2300 años marca el asolamiento desde el 457 a.C., acá claramente Daniel nos está diciendo que hace tiempo el santuario está en esas condiciones. Pero este es un asunto para tratar en otro momento. Es impresionante que en Levítico 26 Moisés también había anunciado que si estando en tierra de sus enemigos el pueblo oraba confesando su iniquidad, Dios oiría y se acordaría del pacto. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Como vimos hace un ratito, eso es exactamente lo mismo que Salomón había anunciado. Ahora, uno de los factores que más impulsó a Daniel a orar son las profecías del profeta Jeremías. Veamos qué dice una porción muy conocida del capítulo 29. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová.
y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Solemos escuchar estos textos aplicados a cualquier circunstancia, lo cual no digo que esté mal, pero este es un texto muy cargado proféticamente. Es mucho más poderoso y tiene un sabor totalmente diferente entender que Daniel estaba orando porque las escrituras y la profecía le indicaban que era ese exactamente el momento en el que él debía elevar esa oración. En fin, el asunto es que aunque Daniel no entendía qué significaba que la asolación de su pueblo y el santuario duraría 2300 años, todas las escrituras le indicaban que él debía ponerse a orar por la liberación. Y su oración tuvo respuesta. En el video anterior mencionamos que el ángel Gabriel iba a tener que volver para continuar con la explicación y ampliarla. Así es que en respuesta a la oración, Gabriel nuevamente aparece. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué reconfortantes deben haber sido esas palabras para Daniel. Cuando el ángel le dice entiende la visión, le está diciendo entiende la marea. Es decir, le está diciendo que entienda las 2300 tardes y mañanas. Y para tranquilizar a Daniel, de entrada Gabriel le plantea lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En otras palabras, le está diciendo: tranquilo, de esos 2300 años, solo 490 años tienen que ver con tu pueblo. Esas 70 semanas o 490 años están relacionados con algunas cosas importantes. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Todos asuntos relacionados a la obra que Cristo realizaría por nosotros. Ahora bien, probablemente esto de las 70 semanas tampoco haya sido suficientemente claro para Daniel. Así que en el versículo 25 el ángel comienza a ser un poco más específico. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto probablemente haya traído mucho alivio a Daniel. Básicamente el ángel le está diciendo que las 2300 empiezan a correr una vez que el pueblo ya está libre de su cautividad. Pero de todos modos, no todo lo que explica el ángel es tan tranquilizante. Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estas 70 semanas se dividen en distintos periodos. Durante las primeras 7, es decir, durante los primeros 49 años, el pueblo sería liberado. La ciudad, el santuario, el muro, la plaza, todo sería reedificado. Luego hay un periodo largo, 62 semanas o 434 años, hasta la llegada del Mesías. Mesías significa ungido. Entonces, lo que se nos está transmitiendo acá es que al final de la semana 69, Cristo sería ungido, iniciando así su ministerio como Mesías. Claro, este ungimiento se produjo en el año 27 después de Cristo, en ocasión de su bautismo. Aquí voy a hacer una pausa con la explicación de las 70 semanas y voy a pasar a proponerte algo. La semana pasada mencionamos cómo el capítulo 8 tiene un énfasis especial sobre la obra del cuerno pequeño y cómo además esta obra está vinculada con un periodo de tiempo, es decir, los 2300 años. En contraste con esto, el capítulo 9 también tiene un énfasis sobre un periodo de tiempo, las 70 semanas, pero este periodo de tiempo está vinculado con la obra que llevaría a cabo el Mesías. Así que, algo importante que encontramos al comparar estos dos capítulos es la relación que existe entre ambos, en el sentido de que el capítulo 9 explica el capítulo 8, pero al mismo tiempo encontramos un contraste entre el cuerno pequeño y Cristo, que, en última instancia, es un contraste entre Dios
y Satanás. Y este no es un contraste nuevo. Lo que quiero decir es que lo encontramos a lo largo de todas las escrituras. Y algo que salta a la vista al contrastar a ambos es que Satanás siempre busca imitar la obra de Dios. Siempre busca imitar los métodos de Dios. Su engaño no radica en presentar grandes mentiras, sino en alteraciones sutiles de la verdad. Teniendo en mente este concepto, comienza a tener cada vez más sentido el hecho de ver al cuerno pequeño en el capítulo 8 quitando el continuo. Si te acordás, hace unos minutos te dije que tengas presente una idea porque volveríamos a ella. Te decía que la obra del cuerno pequeño representa la segunda de dos dispensaciones. La primera era la obra del paganismo, ambas con el propósito de pisotear al pueblo de Dios. Para poder establecerse como máxima autoridad, el cuerno pequeño debía quitar del medio al continuo. Y para representar esto, la semana pasada usamos la ilustración del pionero Waggoner, quien decía que el poder papal había tomado al paganismo y lo había bautizado. En otras palabras, el cuerno pequeño transformó el paganismo en cristianismo. Claro, su versión del cristianismo. Esto es lo que proponemos que enseña el capítulo 8. Ahora, el capítulo 9 nos explica la llegada y la obra de Cristo. Y lo que te quiero mostrar ahora es impresionante. Dijimos que cuando hablamos de continuo nos referimos a la ofrenda que ardía en el altar del holocausto. Obviamente, el santuario tenía el propósito de enseñar e ilustrar el plan de la redención. A grandes rasgos, este punto representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Una vez resucitado y al ascender al cielo, Él ingresa al lugar santo del santuario celestial, para luego, en 1844, al final de las 2300, pasar al Santísimo y dar inicio al juicio investigador. Claro, una vez que el gran sacrificio, anunciado durante siglos por las ofrendas en el santuario terrenal, ya estaba hecho, no tenía ningún sentido continuar ofreciendo estos animales. Así es que el último versículo del capítulo 9 nos traslada hasta este punto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A qué se refiere con cesar el sacrificio y la ofrenda? Exacto, a poner fin al continuo. Así es, Cristo también quita el continuo. Y de la misma manera que el cuerno pequeño, al quitar el continuo, da inicio a una nueva dispensación. ¿Cuál dispensación? La del cristianismo. ¿Y qué es lo que queda atrás? La forma de culto del judaísmo. Así como acá queda atrás la forma de culto del paganismo. Queda claramente demostrado cómo el enemigo de Dios intenta imitar a Dios, incluso en la manera en la que maneja a su propio pueblo. El capítulo 9 concluye con el ángel explicándole a Daniel que finalmente Jerusalén y el santuario nuevamente serían destruidos. 70 semanas era el tiempo que como pueblo judío tenían para ponerse en armonía con el Creador. Luego de eso ya no tendrían posibilidades, serían desechados. Como decía Daniel, Dios es misericordioso y perdonador, pero Dios también es justo. De la misma manera, 5 siglos después, cuando Pedro le preguntó a Cristo cuántas veces debía perdonar, el maestro le respondió, hasta 70 veces 7, es decir, 490. Es decir, tenés que perdonar la misma cantidad que yo perdono. A Daniel le fue revelado en gran detalle lo que sucedería. Pero incluso así, hubo muchas cosas que quedaron pendientes. Dios, a través de Gabriel, le reveló a Daniel lo que era necesario que él sepa en sus días. Y probablemente todo lo que hemos visto hoy es simplemente parte de lo que ya deberíamos saber hace mucho tiempo. Dios tiene para nosotros muchos tesoros esperando que vayamos a buscarlos. Hay muchas verdades relevantes únicamente para nuestra generación que están esperando ser encontradas. Ojalá estos videos puedan motivarte para buscar con la fe y la determinación de Daniel la verdad presente. Hasta la próxima.